Un contacto telefónico con... ya, ahí están llamándolo. Estamos tratando de comunicarnos con Tariq Lama, él es director nacional de la Clínica Jurídica de UDLA, porque justamente le queríamos hacer algunas preguntas sobre este tema que salió hace unos minutos atrás, que un inédito fallo de un tribunal ordena embargo de millonario bono de término de conflicto a 105 trabajadores de Minera Escondida. Tras años de juicios, el Tribunal de Antofagasta ordenó la materialización de un fallo desde 2021 que ha sido calificado como polémico, inédito y que apunta a que 105 trabajadores de Minera Escondida restituyan el bono de término de conflicto de 8,5 millones que recibieron en 2019 cuando negociaron como sindicato interempresa. Creo que esto nunca se había visto, de hecho, que por eso queríamos entenderlo un poquito, y para eso estamos con Tariq Lama, director nacional de Clínica Jurídica de la UDLA. Tariq, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Oye, tenemos unos minutos y queríamos preguntarte un poco, tratar de entender un poco por qué se produce este fallo donde los trabajadores tienen que devolver el dinero y efectivamente si es algo inédito un poco en la historia sindical y la historia de la relación entre los trabajadores y las mineras de nuestro país. Claro, a ver, lo primero es decir que aquí existió un conflicto sindical entre el grupo de trabajadores que negoció con Minera versus el sindicato número 1 de Minera Escondida, que es, tengo entendido, el sindicato más fuerte de la minera. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Digamos, en el transcurso, por lo que he podido constatar tanto de las noticias como de la sentencia, en el transcurso de una negociación colectiva arreglada, un grupo de trabajadores decide negociar no regladamente, o sea, fuera del marco legal y en perjuicio directo de lo que estaban precisamente movilizándose dentro de la negociación colectiva arreglada. ¿Ya? Entonces, el conflicto se dio precisamente por estos trabajadores que negociaron en paralelo o en una circunstancia que terminaba perjudicando al sindicato número 1 de Minera Escondida. Y en ese contexto es que los trabajadores del sindicato número 1, los dirigentes del sindicato número 1, decide interponer una demanda en el tribunal con el propósito de anular esa negociación por haberse realizado, digamos, en desmedro de esta otra negociación que era la negociación colectiva arreglada y que estaba regulada precisamente por el código, y no así la otra, puesto que además, por lo que ellos estaban mencionando, no cumplía el quórum que establece la ley para las negociaciones colectivas arregladas, que era el 10%. Ahí fue, y con esos argumentos, que el tribunal, en su momento, el tribunal de instancia, dijo que efectivamente esa negociación no estaba dentro del marco legal, pero no porque no se pueda hacer negociaciones colectivas no arregladas, sino porque precisamente existiría una práctica antisindical o existiría un interés por parte de la empresa de afectar la negociación del sindicato número 1 negociando con este otro grupo de trabajadores que por lo demás era mucho más reducido que el anterior. Entonces finalmente lo que se concluye es que esta práctica termina afectando y no cumpliendo tampoco con el estándar legal adecuado, y por lo tanto se les pide que reintegren el bono de término que se les pagó, que era un bono de término que superaba los 8 millones de pesos. Esto después sigue subiendo, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, y finalmente se confirma la sentencia que acabo de explicar. Ahora, este fallo justamente de alguna forma involucra a estos 105 trabajadores, no al sindicato en sí, ¿no es cierto? No, claro. Eso es importante aclararlo. Exactamente, a los 105 trabajadores que negociaron en esta negociación colectiva no reglada, que ahí también se produce una discusión, digamos, porque por una parte se habla de que no cumplen con el 10% de trabajadores, porque para poder negociar colectivamente, regladamente, los trabajadores tienen que tener a lo menos un 10% de representación de los trabajadores de la compañía. Claro. Pero esto es para la negociación colectiva reglada. En el caso de la negociación colectiva no reglada, no existe ese límite, ¿no? Esta era una negociación colectiva no reglada. Por lo tanto, finalmente lo que permite lo que uno puede concluir es que aquí lo que se busca es sancionar este acto de la empresa de negociar con un grupo de trabajadores en desmedro del sindicato, que es el que tiene la representación
y la mayor cantidad de trabajadores que estaban negociando en ese momento. Claro. ¿Se entiende? Entonces, lo que busca finalmente, y esto va más allá del fallo, la norma lo que busca es que las empresas tengan un buen trato con los sindicatos y un buen trato también en las negociaciones colectivas, y no busque hacer negociaciones paralelas con grupos reducidos para afectar precisamente el derecho a la libertad sindical de los trabajadores que sí están negociando regladamente, ¿se entiende? Claro, porque uno podría pensar que cuando hay un grupo de trabajadores que negocia de forma independiente a los sindicatos con una empresa, en este caso minera, podría ser una especie de colusión de alguna forma también. No sé si esa es la palabra exacta, pero también es algo que se hace, digamos, de forma diferente a lo que está tratando de hacer un sindicato, en este caso un sindicato minero, que, digamos, son los más poderosos también de nuestro país. Claro, lo que pasa es que la palabra colusión lo usó estrictamente el sindicato. El sindicato hablaba de que estaban coludidos estos trabajadores que estaban negociando con la empresa en paralelo. Efectivamente, la verdad es que una cosa hay que distinguir. Una cosa es que un grupo de trabajadores o un sindicato, estrictamente un sindicato, pueda negociar con la empresa, y ese sindicato puede negociar de manera reglada o de manera no reglada, vale decir, sujeto a la norma del código, o de manera libre, estableciéndose ellos mismos con la empresa una normativa para negociar. Pero una cosa distinta es que la empresa realice con un grupo de trabajadores una negociación, y que esa negociación vaya en desmedro de otra, digamos. O sea, precisamente, y vuelvo al punto, lo que busca la ley laboral es fomentar el sindicalismo, fomentar las negociaciones colectivas, y no que la empresa malutilice esta figura para afectar al sindicato que tiene más representación, y más todavía tomando en cuenta que estaban en una negociación colectiva en ese momento. Entonces, eso es finalmente lo que la sentencia sanciona, en el fondo. Esto marca un precedente importante para la forma en que a lo mejor van a ser las futuras negociaciones de los sindicatos con las mineras. Van a haber a lo mejor más digamos, normativa interna para resguardarse, para hacer todo mucho más transparente. ¿Marca un precedente? Totalmente. Y no solamente para las mineras, sino para todas las empresas de nuestro país. Muchos empleadores, lamentablemente, hacen mal uso de las figuras y a través de presiones buscan o terminan negociando con ciertos grupos que no tienen la representación, que no son sindicatos, o tratan de generar declaraciones para afectar la libertad sindical de los trabajadores que están sindicalizados, y con esto la verdad es que demuestra que la normativa chilena no permite ese tipo de malos actos, y que en el caso de ocurrir, mira lo que pasa ahora. O sea, los trabajadores están en este momento obligados a devolver un monto de 8 millones de fracción que recibieron hace como 5 o 6 años atrás. Entonces, los trabajadores están ahora en una situación compleja porque van a tener que devolver un dinero que me imagino y ya no tienen, y precisamente por esa práctica. Entonces, pues por una parte, un llamado de atención tanto para los empleadores que hacen mal uso de las figuras, y también para aquellos trabajadores que también hacen mal uso con estas negociaciones que están al margen o en paralelo a las negociaciones que se están realizando en el sindicato en el marco de una negociación colectiva reglada. Y ojo, quiero ser claro, no quiero decir que no están permitidas las negociaciones colectivas no regladas, están completamente permitidas. Lo que no está permitido son negociaciones que tengan como un fin defraudar o afectar a otro sindicato o a otra negociación, y eso fue lo que se sancionó. Tariq Lama, director nacional de la Clínica Jurídica de la UTLA, muchas gracias por aclararnos acerca de este inédito fallo del tribunal que ordena el embargo de millonario bono de término de conflicto a 105 trabajadores de la minera Escondida. Un abrazo, que tenga buena semana. Que tenga un buen día. Chao, chao. Bueno, y así terminamos Clave Morse. De nuevo, Zdenka, Juan Ignacio, un millón de gracias por acompañarnos. Ya viene Emprender es Clave, este espacio donde hablamos de emprendimientos, de pymes, de startups, que tenemos varias novedades bien entretenidas que hacemos junto además a María José García. Y los invito a revivir este episodio, todos los episodios de Clave Morse en Spotify, en YouTube, y escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 FM. Un abrazo, chao.